Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en este día de hoy. Hoy nosotros celebramos a Santa María, Virgen y Reina. Es esta fiesta muy importante, ¿verdad?, dentro de nuestra iglesia. Tomamos la primera lectura desde el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 9, 1, 3 y luego del 5 al 6. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Habitaban una tierra de sombras y una luz les brilló. Qué importante esto entonces tener en cuenta, queridos hermanos. Se está hablando de aquella parte del norte, Neftalí, toda esa zona, ¿verdad?, en que estaban los paganos, en que existían otros dioses que no dejaban verdaderamente adorar al Dios verdadero, a Yahvé. Incluso después, toda esa zona en el Monte Carmelo también surgirá quien dice, Elí Yah. Yahvé es mi Dios, ¿verdad? Esto es todo interesante dentro de un plano también histórico en que Israel se había alejado y tenía otros dioses. Pero es ahí entonces donde aparece la presencia de Dios y es la luz que ilumina. Pero nosotros decimos que hoy celebramos a Santa María, Virgen y Reina. Esta es la advocación y es lo mismo, porque justamente en las horas de nuestras tinieblas aparece una de nosotros, María, la que es capaz de aceptar la voluntad del Señor. Ciertamente que le costó. Hay un diálogo con el ángel Gabriel, con la fuerza de Dios, ¿verdad? Hasta que ella después entiende esta misión que el Señor le está pidiendo. Y ahí al final entonces María dice, bueno, que se cumpla en mí según tú has dicho. María entonces que se presenta aquí como esa luz y como esa fuerza, pero no porque ella es luz, sino que ella resplandece justamente porque ha engendrado nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Es decir, en su virginidad, sin embargo, se hace madre del Salvador. Y entonces, al ser madre del Salvador, nos ofrece también a nosotros esa luz que necesitamos. Pero mala y justamente es Dios, es su Hijo Jesús que nos salva y que nos redime. Pero el Señor necesita siempre de nuestras manos, necesita siempre de nosotros para que la realidad de la salvación se haga presente en nuestra historia. María con su fiat, como se dice, o sea, con su sí, hace que entre la salvación en nuestra propia historia. Es la encarnación de Dios que se hace hombre y se hace historia en medio de nosotros y nos trae la redención. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes con la intercesión de nuestra Madre, que es la Virgen María, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.